El tema para este domingo es Ten misericordia de mí, oh Dios, basado en el Salmo 6. Para esto vamos a empezar a leer la palabra, pero por favor pónganse de pie, vamos a orar y luego yo voy a hacer la lectura de la palabra y continuaremos con nuestro sermón el día de hoy. Amado Dios, te damos gracias por el privilegio de reunirnos un domingo más en tu presencia. Sabemos que donde estamos dos o más en tu nombre, tú estás, y esta es una iglesia que alaba tu nombre, que honra tu nombre, tus obras y todo aquello que has hecho en la vida de cada uno de los que estamos acá. Te damos gracias, Señor, porque cada domingo nos permite reunirnos, Señor, y nos mandas un mensaje, nos enseñas algo que va a ser edificante. A veces, Señor, nos cuestiona, a veces nos confronta, otras veces, Señor, nos das ese consuelo en el momento que estamos pasando y te damos gracias por este tiempo. Señor, utiliza este siervo inútil tuyo, Señor, y sé tú quien hable a través mío el mensaje que has preparado, Padre Santo. Prepara los corazones y la mente de cada uno de los hermanos que está acá. Apresura los pasos de aquellos que no han llegado. Y aquellos que no han podido venir, Señor, te rogamos que tú los cuides donde quiera que estén. Toma el control, precioso Espíritu Santo. Sé con nosotros en este tiempo. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y te damos gracias por permitir estar acá, alabando tu nombre y recibiendo, Señor, el mensaje el día de hoy. Por favor, si me acompañan a la lectura, vamos a leer el Salmo 6. Salmo está en el Antiguo Testamento y me permito leer lo que dice. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en tu muerte no hay memoria de ti en el Seol. ¿Quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Tomen asiento, por favor, hermanos. Muy bien, este salmo pertenece a los salmos penitenciales. Los salmos penitenciales tienen una característica muy especial que le vamos a ir viendo. Y son 7 salmos a lo largo del libro de los salmos que tienen esta característica. Los salmos son el 6, el 32, el 38, el 51, el 102, el 130 y el 143. Salmos penitenciales. Así se les llama desde la antigüedad. Se dice que desde la época de San Agustín ya se les llamaba salmos penitenciales. ¿Por qué? Porque tienen un gemir, tienen una oración, tienen una súplica, tienen un problema. Mientras leíamos el salmo, ustedes habrán visto cómo yo tal vez exageraba un poco el momento de leer el salmo, pero es de esta manera que los orientales lo hacían cuando venían delante del Señor en oración. Si ustedes han podido ir a Tierra Santa o han visto en una película cómo están los judíos orando de esta manera frente al muro de los lamentos, ellos están alzando su voz, están levantando su clamor, están levantando esa adoración o ese clamor a Dios. Están buscando que Dios escuche su clamor y están buscando que Dios les responda. Y es lo que David
quien escribió este salmo, lo está haciendo. Son salmos penitenciales porque predominan en estos salmos los sentimientos de conciencia de pecado, es decir, acepto que soy un pecador, sé que estoy pecando, y de contrición, es decir, me siento apenado, me siento triste, me siento frustrado, que alteran con llamadas a la misericordia de Dios. Dios, perdóname. Dios, ¿hasta cuándo? Dice el salmista. El arrepentimiento del alma se expresa en ellos. El lenguaje es colorido y en tonos exaltados, con voz fuerte, y también con esa voz que se quiebra cuando estamos en un dolor, cuando estamos pasando una angustia, la voz se nos quiebra. Ese es el tono en el que escribió David este salmo. Encontramos lamento, pena, dolor, humillación, confesión y aborrecimiento por el pecado. Estas son las marcas de estos salmos penitenciales. No se olviden. David se supone que fue el hombre que caminó en este mundo conforme al corazón de Dios, el amado de Dios. Pero cayó en un pecado terrible. ¿Se acuerdan que el pastor Edwin ya nos hablaba anteriormente del pecado de David? Un día, en vez de estar peleando con su ejército, le llegó este momento de vaguería que a veces nos llega a nosotros muchos días, y dijo, no me voy a pelear, hoy estoy cansado. Prepárame en el jacuzzi, vean qué bueno hay en Netflix, voy a ver Netflix, no voy a ir a pelear. Se quedó aburrido, sin saber qué hacer. Sale al balcón de su palacio y, oh sorpresa, al frente una hermosa mujer bañándose desnuda. Y como David ojeaba por las mujeres, pues tenía muchas mujeres y muchas concubinas, se prenda de esta mujer, le manda a traer, comete pecado, y no conforme con esto, manda a matar al esposo. Ella era esposa de uno de sus generales, Urías, y se queda calladito y no dice nada. Esperaba que nadie sepa el pecado que había cometido, o a lo mejor por ser el rey esperaba que nadie le señale y le diga, el rey está en pecado. Pero cometió un pecado y muy terrible. Y es por eso que este salmo es penitencial. ¿Por qué? Habían pasado muchos años. Los salmos no están recopilados en orden. O sea, el 1, 2, el 3, el orden, no va en orden. Sino se han puesto según la necesidad de que la gente que va a leer entienda para ir comprendiendo el resto de los salmos. Entonces, el Salmo 6, ustedes dirán, es uno de los primeros salmos. No, él lo escribió casi al final de su vida. Precisamente luego de que cometió este pecado y las consecuencias de este pecado le llevaron a escribir este salmo. 5 puntos rapiditos vamos a ver. El primero es la condición del salmista. ¿Cómo está el salmista? Y vamos a leer, y le voy a volver a leer los primeros 3 versículos de este salmo. Y dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo. Yo me acuerdo cuando era niño, en mi casa era prohibido entrar a la sala porque la sala solamente era para las visitas, así me habían enseñado. Pero había unos muebles grandes y había un piano y a mí me gustaba subirme a los muebles y saltar. Y la empleada me decía, no, ya le aviso a tu mamá, verá. Y un día de esos estaba saltando y topé un adorno y se cayó y se rompió. Ya ahora le aviso a la mamá, va a ver cuando venga. Y yo todo el día esperando a que mi mamá llegue, no sabía qué hacer. Y apenas llegó mi mamá, mami, no me pegues. Salté y se cayó eso sin querer. Es lo que está haciendo David. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, aunque estoy enfermo, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen.
Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? David reconoce el pecado. Ahora sabe que él ha pecado y sabe que alguien le ha dicho que tú eres el pecador, que cometiste ese error. Y ahora viene ante Dios y le dice: Jehová, ya no me castigues más, ya no me reprendas más. Pero ¿saben qué? Vemos a nuestro Dios poderoso, ¿no? Y que sabe castigar, que sabe actuar porque Él nos ama. Pero también vamos a ver que nuestro Dios es un Dios de amor y lleno de misericordia. En Primera de Juan 1:9, por favor, si van a la Biblia, Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tal? Ese es nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Porque aquí no hay nadie perfecto. Porque no hay un pastor perfecto, no hay un hermano que sea perfecto, santo totalmente. Siempre cometemos un error. Pero ¿qué dice la palabra? Él es fiel y justo si confesamos el pecado para perdonarnos. No se olviden nunca de esto, hermanos. Él reconoce la disciplina divina. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Él sabe, Dios sabe que pequé ya. Y en Gálatas 6:7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A Dios no le podemos ocultar nada. Ojo. A veces pensamos que un pecadito por aquí, no hay nadie en la casa, me quedé solo, entonces voy a ver lo que no debo, no voy a gastar la platita que no se han de dar cuenta, ya después repongo, etcétera, etcétera, etcétera. Este salmo nos lleva a que cada uno empecemos a tener una introspectiva con nosotros y empecemos a ver en qué a lo mejor estamos fallando o en qué estamos queriendo fallar. A Dios nada le podemos ocultar. Ojo. Así estén en el 10º piso de abajo de un edificio. Aquí nadie me ve, nadie se dará cuenta. No, no, no. Dios está ahí. Si estás en la montaña, Dios está ahí. Si estás solo en medio del mar, Dios está ahí. Y a Dios nada le podemos ocultar. En segunda de Samuel 12, el Señor envió al profeta Natán y le cuenta una historia a David. Le dice: David, quiero contarte una historia. Mira lo que me pasó recién. Verás, hay un hombre que crió una ovejita, como una hija suya. Comía en el mismo plato, le daba de beber en el mismo vasito que él tomaba el agua. Le hacía dormir con él y dormía en su pecho. Amaba a esta ovejita increíblemente. Y un día llega un visitante a visitar al señor, al amo donde trabajaba este señor. Y le dice: ¿sabes qué? Llegó esta gente importante, por lo tanto, vamos a hacer una comidita. Así que coge tu ovejita, ninguna de las cientos que yo tengo por ahí pastando, no, la tuya, y vas a preparar la comidita. David escucha eso y le dice: ¿cómo? ¿Quién es ese hombre? Ese debe morir este mismo instante. ¿Cómo va a quitar esa ovejita que el otro le ha criado con tanto amor, con tanto cariño? ¿Quién es? Y Natán le dice: ¿eres tú? Yo, sí. ¿Qué hiciste con Betsabé? Ahí Dios le confronta a David. Y ahí sabe que Dios sabía que él había pecado y que había hecho. Pasan los años y David empieza a enfermarse, empieza a secarse. Como leímos en el Salmo, lloraba todo el día, toda la noche, inundaba su cama con lágrimas. ¿Sí?
Vimos la condición del salmista. Primero reconoce su pecado, segundo reconoce la disciplina divina. Tercero, hay una disciplina personal que nosotros debemos tener y que es una de las enseñanzas acá. A nosotros se nos recomienda tener un mentor, un discipulador, alguien que de pronto sabe un poquito más que nosotros de las cosas del Señor para poder aprender más y crecer. Pero este mentor o discipulador también nos va a exigir a nosotros que rindamos cuentas. Es importantísimo esto de rendir cuentas. Porque a veces nosotros creemos que hacemos todo lo correcto, que somos justos, ¿no? Pero el Señor dice que nuestra justicia es peor que el trapo más sucio que puede haber. Entonces necesitamos venir delante de alguien y decir, hermano, ¿sabes que en matrimonio estoy perfecto? ¿Sabes que como papá no les falta nada a mis hijos? ¿Sabes que como miembro de la iglesia estoy sirviendo en unos 4 ministerios? Pero sabes que aún tengo un pecadito por ahí que es muy difícil sacar. ¿Qué haré? Pablo decía en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. En aquella época, y ustedes acuérdense, en la Edad Media, ¿qué hacían la gente de los, ¿cómo se llamaba? De estos, ¿dónde están los curas? ¿Dónde están las monjas? El claustro, esos, exacto, esos monasterios. ¿Qué hacían ellos para supuestamente limpiar su pecado? Se pegaban, se maltrataban. No, Dios no quiere eso. Pero también Dios a veces nos permite tener una espinita, como a Pablo le pasó. ¿Se acuerdan? Pablo dice que tenía una espinita y 3 veces le dijo al Señor, quítame esto, líbrame de esto. Pero el Señor le dijo, no te lo voy a quitar, porque es necesario que tú tengas y gloríate en mí. Bástate en mí. Porque a veces es necesario recordarnos que nosotros no somos nadie sin Dios, ¿sí? Una disciplina personal es importante. David no lo tuvo. Consecuencia de esto, el pecado que él había cometido. Consecuencia de su pecado, uno de sus hijos quiso matarle. Quería el reinado de su padre. Consecuencia de esto, una de sus hijos violó a su media hermana. Consecuencia de estos pecados, muchas cosas feas le pasaron al rey David. Dios corrige a sus hijos. Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor, castiga a los que ama. Si no nos hemos dado cuenta de lo que estamos haciendo, Dios nos va a decir, aquí estás mal. Y a lo mejor vamos a recibir algo que no nos gusta. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Al preparar este sermón iba al original y buscaba la palabra reprendo. Viene del hebreo elencho, que significa acusar, convencer, reprender, reprobar, refutar, amonestar, condenar, acusar, reprender, censurar. Eso hace el Señor con nosotros porque nos ama. No porque nos quiere castigar o nos quiere hacer algo mal, porque nos ama. Porque Él quiere que caminemos por esa senda angosta. Por eso hace esto. Ahora también tenemos que estar conscientes de que no toda enfermedad es disciplina divina. Antes la gente decía, tiene una enfermedad, entonces ha pecado él. Y acuérdense cuando vinieron al Señor Jesús y le dijeron, este es ciego de nacimiento, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y el Señor Jesús, ¿qué les dijo? Ninguno. Pero esta enfermedad es para que el Señor, para que Dios se gloríe. Y le sanó. ¿Para quién fue la gloria y la honra? Para Dios. Entonces, si estamos en alguna enfermedad, tampoco es que somos pecadores. A veces el Señor permite una enfermedad porque Él quiere gloriarse, porque Él quiere que vengamos y supliquemos y le digamos, Señor, sáname. Y si nuestra fe está de acuerdo a lo que el Señor quiere,
el Señor actuará y le demos gloria y honra al Señor. ¿Eh? Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No nos olvidemos, el Señor vuelve a decirnos, si tú confiesas, yo soy justo y te voy a perdonar. Pero como le dijo a la mujer pecadora, ándate y no vuelvas a pecar. Esa es la condición del Señor. No es que podemos andar pecando cada rato. No. Cuidado, eso no es. Entonces el salmista reconoció su pecado, lo confesó y ahora sí clamó ante Dios para que Dios obre en su vida. El segundo punto, el dolor del salmista. Aquí vemos cómo el salmista tiene dolor físicamente, tiene dolor espiritualmente, está angustiado. Versículos 2 y 3 del Salmo 6. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? La Biblia, cuando habla de huesos, habla de enfermedades. No es que es específicamente los huesos que están mal. Habla de una enfermedad que tienes. Pero seguramente a David le dolía todo, huesos, carne, coyunturas, todo, porque él dice, me estoy secando. Me estoy secando. Encontramos un dolor crónico y cuando preparaba esto, averiguaba qué es el dolor crónico y me quedé asombrado porque para que un médico te diga que tienes un dolor crónico, es un dolor permanente en ti que debes tener al menos 3 meses desde que empezó. Nunca paró. 3 meses con ese dolor. Qué terrible debe ser para aquellas personas que tienen un dolor crónico. 3 meses aguantando un dolor de lo que sea. Fatal. David venía aguantando no 3 meses, años. Años por ocultar el pecado. Años. Pero el Señor es tan grande y dice, bienaventurados los que lloran porque ellos tendrán consolación. Y nuestro Dios es tan amoroso con nosotros que en Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la esperanza santa que ustedes y yo tenemos cuando el Señor nos llame. Vamos a tener una vida eterna. Y en esa vida eterna no habrá nada de esto. No habrá llanto, no habrá clamor, ni dolor, porque las cosas primeros pasarán y habrá tierra nueva y cielo nuevo. Amén. Allá quiere que el Señor lleguemos. Allá. El mundo quiere que te quedes aquí, termines pecando. Satanás quiere llevarte con él abajo, a sufrir eternamente. Dios quiere que no haya más llanto, no haya clamor, no haya dolor, no haya nada, sino estés feliz al lado de Él, alabando su santo nombre. Nosotros íbamos en una temporada con los hermanos de la iglesia a la fundación de los niños que luchan contra el cáncer. Ellos tenían dolores crónicos, dolores en su alma y en su físico. Y era tenaz. Al principio fuimos y veíamos niñitos que corrían, que iban por aquí, por allá, niñitos puestos su pañuelito en la cabeza y preguntábamos por qué, porque estaban haciendo quimioterapia y se les había caído el pelito. Íbamos cada 15 días y hoy le veíamos a Juanito que venía y corría y entraba y salía. Y le decían, Juanito, ya no corras, tranquilo, te vas a chocar. A los 15 días, ¿dónde está Juanito? No había Juanito. A los otros 15 días regresamos y Juanito está ahí. Juanito, sentado en una silla de ruedas, porque le habían cortado su piernita porque tenía cáncer a los huesos. A este niño, ¿cómo le dices Dios te ama? Muchos de ellos nos preguntaron, si Dios me ama, ¿por qué permite que yo tenga este cáncer? Si yo no he hecho nada. ¿Por qué? No solamente el dolor del cuerpo, sino empieza a haber un dolor del alma. Las personas que tienen este tipo de enfermedades terminales tienen ese dolor en su alma. ¿Y cómo llegamos a ellos?
Es muy difícil. Ellos quieren la atención solo para ellos. Sienten el dolor físico y alguien se acerca. Ellos quieren que alguien de alguna manera les consuele con palabras, con una música, con algo aparte de la medicina que le dan. Un consuelo. Y si sabemos llevar la palabra del Señor, podemos llevar ese consuelo a estos niños y decirles que al final de todo ya no habrá dolor ni habrá llanto, porque Dios está con él. Ese es el dolor crónico que sentía el salmista. El salmista tenía una desesperación. Dice que gemía tarde y noche, porque le dolía su cuerpo, porque le dolía el alma, porque sabía el pecado que había cometido. Romanos 8:22 nos dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Cuando el pecado entró a través de un hombre, Adán, la creación también fue topada y empezó a dañarse. Por eso es que gime la creación. Yo una vez leía, recientemente se han dado cuenta que con esos nuevos satélites que mandaron, ese nuevo telescopio que ahora le abrieron allá en el espacio y que ya pueden tomar fotos y videos de constelaciones y planetas y cosas mucho más lejos. Ahora recién estaba viendo que los soles y a veces los otros planetas que ellos pueden observar tienen un sonido, emiten un sonido. Por su composición, por su cuestión, emiten un sonido. Y alguna vez leía que los primeros astronautas que salieron fuera de la estratosfera decían que oían que la Tierra emitía un sonido como un gemir, como un lamento. Romanos dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está en dolores de parto. La condición del salmista estaba cansado de sufrir, de llorar, consumido por el dolor emocional, espiritual y físico. Versículo 6 dice, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Esa era la condición del salmista. A veces hemos pasado, creo que esto, ¿no? Yo al menos cuando un poquito antes de venir a los pies del Señor, estaba en esta condición de gemir, de llorar, hecho pedazos. El Señor me había acogido, me había llamado con amor, me decía, venga, acá tengo lo mejor para usted. Aquí tengo mucho amor para usted. Y yo, no, ahorita no es mi tiempo, espérese. No, ahorita no. Hasta que el Señor me agarró y me hizo trapeador. Y me tocó gemir, llorar, lamentarme. Y tuve que decir, Señor, aquí vengo a tus pies. Y muchos de nosotros hemos llegado en esa condición al Señor. Muchos hemos llegado en esta condición al Señor. Segunda de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate en mi gracia. Si el Señor nos permite tener una enfermedad como la mía de los ojos que no puedo ver, dice que me operé para que mejoraran mi vista y me acabaron. ¿Qué puedo hacer ahora? Gracias, Señor. Y gracias porque ahora tengo un aparato como estos en el que puedo hacer así para que se abren unas letrotas y pueda leer. Porque si no estuviéramos en esa época, estuviera fregado. No podría leer nada. Y a mucha gente tendrá algún otro tipo de enfermedad y complicación, pero el Señor dice, bástate en mí. Bástate en mí. Él riega lágrimas por montones. Y nosotros desde que nacemos lloramos. Cuando naces, ¿qué hace el doctor? Agarra de los piecitos y en las posaderas y ¡ah! Para que el mundo se entere que has llegado a este mundo. Empiezas a caminar y empiezas a tener logros y te emocionas, lloran tus papis por ti, tu familia. Te casas, lloran de emoción. Qué bueno, te está casando un paso más adelante. Llegas a cumplir alguna
alguna profesión, a graduarte en alguna profesión, te emocionas, todo el mundo está alegre, lloras de alegría. Pero así mismo, dice la gente, que cuando das el último, la última vez que exhalas antes de morir, que una lágrima corre por los ojos de los muertos. La última lágrima. El salmista está llorando todo el tiempo, por esa tristeza, por eso que él está viviendo. Pero Dios es tan bueno, y nuevamente vuelvo a leer, Él nos consuela y dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es nuestro Dios. Él quiere darnos una mejor vida. Condición, aceptar a Cristo en nuestro corazón. Condición, obedecerle. Condición, leer la palabra. Condición, orar. Condición, buscarle. Condición, conocerle a nuestro Dios. Ustedes aman a su pareja porque le conocen, ¿no? Porque es linda, porque es hermosa, porque les trata bien, porque se preocupa de ustedes, de los guaguas, les hace la comida rica. Entonces se enamoran, le quieren y siguen con esa persona. Porque si fuera lo contrario, no estaríamos al lado de nuestras parejas, ¿no es cierto? Entonces quieren conocer a Dios, quieren saber lo que Dios tiene para ti. Lean la Biblia, oren, búsquenle. Sepan que Él está aquí con nosotros. Que cuando pasas una circunstancia de alegría, Él está acá, gozándose contigo. Y cuando estás triste o pasas una enfermedad, Él está aquí, consolándote, ayudándote, dándote las fuerzas para seguir adelante. El punto 4, el clamor del salmista, versículos 4 al 7. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti en el Seol. En aquella época los judíos pensaban que cuando morían iban al Seol y se quedaban ahí. Y claro, David le dice, Señor, si yo me muero, ¿quién te va a alabar? ¿Quién te va a adorar? Los salmos, la mayoría de los salmos son escritos por el rey David. Acuérdense que un día hasta la esposa le dijo, oye, ¿cómo danzas? Pero si hasta se te vieron tus partes de ahí, ¿qué te pasa? Y David le dijo, yo estoy alabando a mi Señor, como yo quiero alabarle con todo lo que yo soy, con todo lo que puedo. Saltaba, cantaba. Cuando preparaba esto, veía cómo era la vida de un pastor en aquella época. Él era el hijo de 7 hermanos, el último, su padre Isaí. Sus hermanos formaban parte del ejército y peleaban contra los filisteos. Y él se quedó a cuidar el ganado de su padre, parte del sustento de la familia. Muy jovencito. Entonces él se levantaba muy temprano y iba llevando sus ovejitas a pastar, a que tomen agüita. La tierra de Israel es algo muy parecido a la mitad del mundo. Medio desierto, medio seco. Cuando llueve sale hierbita, cuando no llueve se vuelve seco, algo parecido. Entonces, los pastores de esa época tenían, las ovejitas eran de una raza especial, que tienen la cola plana y tienen unas orejas grandotas que les cuelgan aquí. Son negritas y marrones. Y a veces ellas tienen que subir a las laderas a comer, a buscar lo verde ahí. Y hay muchas plantas que están llenas de espinos. Y a veces esas orejas se quedaban ahí. Y esas eran presas de un lobo o presas de cualquier cosa. O a veces se quedaban ahí, esas se morían. Entonces el pastor tenía que estar atento. El pastor tenía ese báculo que tenía esta forma, porque era justamente para de esa manera agarrarle el cuello a la ovejita o volverle al rebaño o bajarle o traerle o alguna cosa. Y tenía un mazo que dicen de 1,50 m más o menos, que era para defenderse con una mano el báculo y con otra mano el mazo este. Y tenía su zurrón donde llevaba algo de comida para él, y tenía algo que se doblaba, y cuando llegaba a un pozo, porque había los meses de sequía, que no llovía, desierto, entonces eso metía en el pozo, y eso se abría, y se hacía una especie de una olla grandota, y él sacaba el agua y les daba a sus ovejitas. Pero mucho tiempo el pastor pasaba sentado en una piedra viendo cómo sus ovejitas pastaban. ¿Y qué hacía David? Empezaba a hablar con Dios. Empezaba a fijarse en la creación de Dios alrededor suyo y decía, cuán grandes son tus obras.
Porque muchas noches le tocó estar pendiente y quedarse afuera a dormir con las ovejitas y ver cuando venga un lobo, cuando venga un oso. Y contemplaba las estrellas y decía, ¡wow! ¡Qué grande es Dios! Y ahí empezó a hacer las canciones y los salmos que hoy día conocemos de alabanza a Dios. Empezó a tener una relación íntima con el Señor. Por eso dice que fue el único hombre que ha caminado conforme al corazón de Dios. Porque conocía a su Dios, a quien adoraba y a quien alababa y a quien él rendía el culto y la adoración. Cuando Dios le dice al profeta, ¿sabes qué? El primer rey que hemos elegido ya no sirve, está mal. Perdió la chaveta, así que vamos a elegir otro. Ve a la casa de Isaí y busca a uno de sus hijos. Y él llegó y dijo, formarlo a todos, a ver cuál es el más grande, el más fuerte, el que tiene más presencia, el más vigoroso, el que puede realmente la gente respetarle como rey, a ese le vamos a ungir. Y Dios le dijo, no, ninguno de esos es. Entonces, ¿cuál? El más pequeño, el más jovencito. Porque Dios no mira esas cosas en una persona. El Señor dice que escoge al más pequeño, al más débil, para Él gloriarse en esa persona. Y eso hizo con David. Entonces este rey David pide misericordia porque conocía a Dios, sabía que había cometido un error. Hasta que reconoció eso y vino delante de Él y pide misericordia. No pide inmunidad, ojo, pide misericordia. ¿Sí? Cuando le dice Dios, ya no me castigues más. Yo pequé, sí, cometí el error, perdóname, pero ya no me castigues más. Filipenses 2:27 dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. La misericordia de nuestro Dios es grande como Él es, y es nueva cada mañana. Vengamos sin temor delante de Dios. Si hemos cometido algún error y digámosle, Señor, aquí estoy, perdóname, Señor. También vemos y encontramos sabiduría, porque en cada situación que el Señor nos permite pasar, Él nos va a enseñar algo. Ahora, actualmente, el Señor ha dado sabiduría a los médicos. Les ha dado mucha sabiduría y nos ayudan en cuantas enfermedades, ¿no? Nos quitan el dolor, nos sanan, etcétera. Eclesiastés 2:26 dice, porque el hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Repito, porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Miren el Señor cómo nos enseña. Si estamos conforme al Señor, obedeciéndole, haciendo las cosas que Él nos pide que hagamos, Él nos bendice. Pero si no hacemos eso, es lo contrario. Y después nos estamos quejando. ¿Por qué el hermano tendrá esto y yo no tengo? ¿Por qué la hermana tendrá esto y yo no tengo? ¿Por qué no hemos cumplido con Dios? Porque en algo estamos fallando. Pero Dios es bueno, nos dice, vengan a mí. ¿Sí? Dios sana y se termina el problema. El salmista pide socorro en el verso 4. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? En vida el hombre puede alabar a Dios. En la congregación, esa es la verdad. Y el punto número 5, la convicción del salmista. El salmista sabía, porque conocía a Dios, que cuando él reconociera su pecado y vendría delante de él, doblara sus rodillas y le dijera, Dios mío, perdóname porque soy un pecador, sabía que Dios respondería a su oración y que le perdonaría. David está seguro. Verso 8, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Cuando algo nos pasa, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado, cuando cometo algún error,
Me llaman de tal parte. Vea, señor, vea ni sé cuánto, vea ni sé cómo me llama mi hermano. Oye, ¿qué has dicho esto? ¿Qué has hecho? Todo el mundo te cae encima. No solamente lo que estás pasando ahorita, sino medio mundo te llama a fastidiar y a molestar. Y entras en desesperación. ¿Verdad? Eso pasa. Por eso David dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi llanto. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Y ahora los enemigos en el verso 9 están, ¿qué? Turbados. Porque Jehová nuevamente vuelve a bendecirnos. Los enemigos quieren lo mal para nosotros, ¿no? Pero Jehová, ¿qué dice que va a hacer con los enemigos? Los va a turbar, les va a confundir. Dios ha escuchado su oración. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de esos malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si mi pueblo se humillare. Nosotros somos el pueblo del Señor aquí en este sector de Calderón. Y este sector de Calderón, ustedes saben cómo ha crecido tremendamente, ¿no? El Señor dice, si mi pueblo se humillare y se convirtieren a mí de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nosotros somos el pueblo del Señor y estamos llamados a clamar por este sector de la ciudad, para que esta iglesia tenga un avivamiento y crezca y venga cada vez más gente a escuchar la palabra de Dios, porque el tiempo, los finales días están por llegar. Estamos empezando a vivir las cosas más feas que van a venir. Y es nuestra obligación contarle a la gente que creemos en un Dios que es vivo y verdadero, que obra en nuestras vidas, que nos ha cambiado, nos ha transformado y que quiere lo mejor para nosotros. No se olviden, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra significa les bendeciré, les proveeré, les prosperaré, les sanaré, les daré lo que me pidan. Eso quiere el Señor, pero no solo para nosotros, quiere para todo el que pueda venir a los pies. Como conclusión, hermanos, y este proverbio apréndanse de memoria, 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Repito, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Eh? El salmista gimió, lloró, suplicó. El salmista tuvo que confesar su pecado, reconocer su maldad y encontró nuevamente a ese Dios hermoso, a ese Dios tremendo que es nuestro Padre Celestial. Y nuevamente recibió bendiciones, aunque ya fue al final de su vida. Aunque las consecuencias del pecado quedan ahí, no las podemos hacer a un lado, pero Dios volvió a bendecir a David. Este es el mensaje que el Señor nos ha traído el día de hoy. Si estamos fallando, el Señor quiere que le confesemos nuestros pecados, nuestra maldad. Él quiere bendecirnos. Él quiere lo mejor para nosotros. Por favor, pongámonos en pie, vamos a orar. Cerremos nuestros ojos, por favor. Amado Dios, bendito Señor, te damos gracias por este mensaje. Y Padre, reconocemos que hemos pecado, que te hemos fallado y te venimos a pedir perdón. Precioso Espíritu Santo, muéstranos aquello que puede estar oculto y que puede estar robando las bendiciones que tú tienes para nosotros. Señor, creemos en ti. Aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Ayúdanos a crecer, a buscar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, tu Hijo amado.
Bendice cada cosa que hagamos, Señor. Bendice esta semana, bendice nuestros trabajos, bendice nuestra salud, bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros familiares. Bendice todo. Acompáñanos en cada momento, sé con nosotros. Gracias, bendito Dios, porque tú eres ese Dios perfecto, lleno de amor, que nos has amado antes que nosotros y nos has amado desde antes de la fundación del mundo y que quieres lo mejor. Te damos gracias por tu misericordia, que es nueva cada mañana. Bendice a cada familia de los que representan aquí en este momento, Señor. Bendice esta iglesia, al pastor Edwin, su familia. Bendice a los hermanos encargados de los diferentes ministerios. Y bendice a cada uno de los hermanos, Señor, que quieren dar ese paso de servirte a ti en la iglesia. Alabado sea tu nombre, Señor, y en ti quedamos. Y oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.